¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de TV Cultura. Estamos con Rodrigo González. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. ¿Qué se siente estar en esto que es como, bueno, es como, me imagino, alguna remembranza a Off the Record? Pues. Hablemos de... Claro. ¿O no? Es como, pero del otro lado. Exacto, normalmente estaba detrás de la cámara. Está ahí detrás de la cámara. Claro. Y... Aunque yo tenía un segmento dedicado al cine. Cine Off se llamaba, sí. O a veces Coffee and Cigarette. En que yo entrevistaba a estos cineastas y para hacerle honor al título, Coffee and Cigarette, aparecía fumando habano. Y yo no fumaba mucho, nunca había fumado mucho. Un sacrificio. Pero le echaba harto humo para que tuviera enjundia la escena, ¿no? Oye, bueno, estamos muy contentos de estar con Rodrigo González acá en la Corporación de Arte. Conversamos, nos encontramos. La verdad que tuviste me contactaste, hablemoslo honestamente. ¿Te busqué? Lo hablamos. Sí. Tú me buscaste a través de las redes sociales, una gran paradoja, porque viste un capítulo de esto. Vi justamente una entrevista, y bueno, he visto varias ya. Pero lo que pasa es que como me vine a vivir a Colina hace 2 años y medio, yo juego mucho con las frases, frases sabias, son parte de la fórmula que yo uso para escribir mis guiones, etc. Entonces, una de mis frases es, que no la inventé yo, las modifico muchas veces, es que donde fueres, haz lo que pudieres. Bueno. Y yo había venido acá hace, no sé, 4 o 5 años atrás a unas exposiciones de pintura. Mi mujer es pintora, había participado en una colectiva acá, entonces ya conocía el lugar. Sí. Y decidimos venirnos a vivir a Colina, y entonces Colina es mi país ahora. Yo busco insertarme donde vivo y colaborar y tratar desde allí hacer lo que pueda. Oye, Rodrigo González viene llegando hace poco de Mozambique. Yo te pregunto por Mozambique porque es algo importante en tu vida. África es importante en tu vida. Es parte de... Tú hablas mucho de definiciones vitales, de un poco de la filosofía. Tú decidiste mirar hacia África personal y profesionalmente. Sí. Bueno, eso parte porque, tengo ascendencia portuguesa. ¿Ya? Algo sabía de la historia de los portugueses y las colonias, ¿sí? De las atrocidades, etcétera, que hicieron. Y en algún momento, estuve casado con una diplomática sueca, de hecho me fui a Suecia, ¿sí? Nos casamos acá, y ya cuando llevábamos como 5 años en Suecia, ya había estudiado cine, ¿sí? Había hecho lo que me interesaba sacar de ese país, a espera de que se acabara la dictadura en Chile, empezamos a ver dónde irnos, mientras eso no sucedía, y un amigo chileno que venía regresando de Mozambique nos empezó a hablar de Mozambique. Miramos el mapa, qué sé yo, y mi mujer en la Cancillería averiguó si había algún cargo disponible en la Embajada de Suecia en Mozambique, y justo había uno, el de consejero económico, y se lo ganó. Y eso hizo que entonces hiciéramos las maletas y nos fuéramos a Mozambique a la espera. Y la espera fue larga. Así que estuve 7 años en Mozambique viviendo. A ver, hagamos un raconto. Dime. A la espera de la caída de Pinochet. Obvio, claro. Porque tú te fuiste. Yo no me fui exiliado, pero sí en el año 73 yo trabajaba en Chile Film y llegué hasta el día 11. Nos echaron a todos. De ahí pude hacer algunos cursos, el curso de cine del Instituto Norteamericano. ¿Ya? Trabajé como dibujante de animación, estoy haciendo spot. ¿Ya? Hice algunas asistencias de cámara en algunos documentales, hasta que me metí con el tenis, para llenar el espacio, me hice entrenador de tenis acá en la Universidad de Chile, fui árbitro de la Copa Davis, la final de Chile-Italia en el 76. Y eso me permitió también, cuando llegué a Suecia, en vez de estar todo el tiempo lavando platos, limpiando hospitales o supermercados, que era lo primero que uno hacía mientras no hablaba muy bien el idioma, yo lo hice siendo entrenador de tenis. O sea, de los 5 años y medio que viví en Suecia, 5 años fui entrenador. Oye, qué parte interesante esta, porque aquí se une, a ver,
A ver, la geopolítica, el deporte, después está África, es un dibujo extraordinariamente complejo. Es mi universidad. Es tu universidad. Ahora llegas a Mozambique, pero en Mozambique tú tienes una vasta carrera, de hecho, y por eso mencioné este país, porque tú vienes llegando de hace muy poco, hace 2 semanas atrás, de una clase magistral, de una retrospectiva de tu obra. O sea, tú dejaste un legado importante. Estuve 7 años y de los cuales hice 22 documentales. Hice, no sé, unos 4 o 5 spots y algunos programas culturales en televisión, una incipiente televisión, recién comenzaba. Entonces, claro, hice mucho, y mucho más que los propios mozambicanos, dadas las circunstancias de que yo estaba ligado al mundo de los diplomáticos, por el hecho de mi mujer serlo. Entonces, claro, es en ese mundo donde yo lograba presentar mis proyectos y conseguir los financiamientos, mientras que el cineasta mozambicano tenía que trabajar en base a lo que el Estado tenía disponible en el Instituto de Cine de Mozambique y en una productora que se llamaba Canemo. Y era un país, estábamos hablando de uno de los países más pobres del mundo, por lo tanto las posibilidades de producción no eran muchas. Lo que más se hacía era un noticiero semanal en 35 milímetros, con el cual el gobierno trataba de difundir un poco la política, darse a conocer, porque no existía la televisión. Era como un mundo al instante mozambicano que se daba. Exactamente, Cucha Canema se llama. Era un noticiero de 15 minutos que tocaba 2 o 3 noticias en blanco y negro, en 35 milímetros, y que salían, el Cineman móvil existía, eran vehículos que la República Democrática Alemana había regalado, con proyectores de 16 milímetros. Estos salían a zonas rurales y mostraban, pues, montaban un telón y mostraban a la gente un par de noticias, y de esa manera iban generando el sentimiento de unidad. Era un país que, como te digo, que no tenía una radio, un canal de televisión que se veía como aquí en Colina solamente. Entonces, medio de comunicación masivo que pudiera unificar y transmitir a 20 millones de habitantes no existía. Rodrigo, está con nosotros acá Rodrigo González, y como cineasta nosotros vamos a poner acá una gráfica para que usted pueda, porque tu trabajo está en las plataformas. Mira, ahí en la Cineteca Nacional deben haber unas 18 o 19 películas mías, y en la Cineteca de la Universidad de Chile también. Más muchos capítulos del programa Off the Record también están ahí. Sí, claro. Oye, Off the Record fue un referente, y de hecho este programa es como una no sé, referencia quizás extemporánea de lo que tú hiciste en televisión. Y de todas formas... En mejores condiciones. Porque ustedes por lo menos tienen 2 cámaras. Yo lo hacía con una cámara, entonces tenía que jugar con un plano cerrado en el entrevistador mientras hacía la pregunta, y cuando veía que ya estaba terminando la pregunta, abría el plano, involucraba al invitado, y cuando el invitado empezaba a responder, me cerraba en el invitado, y así iba jugando y cerrando. Oye, pero ¿cuántos capítulos hiciste de Off the Record? Más de 1400 en 28 años. ¿Quiénes pasaron por ahí? A ver, si empiezo de atrás para adelante, Francisco Coloane. Una maravilla. Gonzalo Rojas, Raúl Ruiz, José Donoso, José Miguel Varas, Bolodia, Marcela Serrano, extranjeros, Bolaño chileno, pero Bolaño, Lemebel, Poniatowska, Monsiváis, Vilamata, Giardinelli de Argentina, y así. Oye, pero qué nombre. Yo, nombró, claro, cronológicamente a Francisco Coloane. Es que justamente cuando partimos con Off the Record nosotros hacíamos muchas entrevistas a políticos también, ¿no? Pero llegaba un momento en que nos cansaron, ¿no? Los políticos. Se transformó entonces en un programa cultural directamente. Entonces nos aburrió, y entre medio yo ya conocía, en Mozambique había conocido a Francisco Coloane. Entonces hicimos una entrevista con Coloane, fuimos a su casa, y ahí se nos gatilló. Dijo, ya dejemos estos políticos, que sé yo, que no hay mucho que sacarle. No hay mucho, etcétera. Y quedémonos en esta línea, y cerramos el programa y lo dedicamos netamente al área cultural. Algunos momentos de Off the Record que tú digas, estos fueron momentos en los que tú sentiste que estabas contribuyendo a la cultura en Chile.
Porque tienen que haber un momento... Es que yo siempre... O en general. En general, lógico. Es que el programa, por ejemplo, de los 28 años, de los 1400 capítulos, yo te diría que de los 28 años, unos 14 lo hicimos ganando 0 pesos. Nosotros lo financiábamos, porque vivíamos de otras actividades, pero era la necesidad que sentíamos de que debía existir en la televisión abierta un programa de estas características, donde el artista tuviera tiempo para conversar, explicar, explayarse, y no tuviéramos que recurrir a una niña con medias pechugas al aire, a cosas light, como para atraer al espectador, sino que jugarnos y sabíamos que lo más importante era perdurar en el tiempo. Que en el tiempo el programa se iba a ir boca a boca, dando a conocer, y eso era la fórmula de poder sobrevivir en el tiempo. Pero ese diría yo que es el mayor aporte, haber empezado este programa financiándolo nosotros. De hecho, teníamos que comprar el espacio. Pues nosotros ningún canal... en UCB Televisión, hay que decir, ¿no? En UCB hacíamos canje. Ya. Nosotros financiábamos el programa y yo corría todas las semanas a Valparaíso a entregar el cassette, inicialmente en Numatic, después en Betacam, y ellos lo exhibían. Después con ArTV, tuvimos un tiempo, comprábamos el espacio, y después pasamos a Canal 13 Cable, nosotros teníamos que pagar el espacio. Entonces, lo cual hacía cada vez más difícil, porque un programa de esas características era muy difícil conseguir auspicios. Entonces, la mayoría de nuestros auspiciadores eran editoriales, que ponían 100 luquitas cada uno y juntabas 5, 6, 7 editoriales y juntabas las lucas mínimas para poder financiar este asunto. Oye, te voy a preguntar, nos vamos a ir de off the record, me imagino personas que tú entrevistaste ahí en el programa, y que fue homenajeada y que fue en la anterior exposición que hubo acá en nuestra Corporación de Arte, en el homenaje a Gracia Barrios. ¿Tú estuviste con Gracia Barrios y con José Balmes en el programa? Varias veces. Varias veces, tengo varios capítulos, pero sí, a Gracia Barrios y a Pepe Balmes me conocieron ellos, porque mi madre y mi padre, que fueron estudiantes de Bellas Artes, fueron compañeros de escuela de Balmes y Gracia Barrios. Cuando nací y nacieron mis hermanos, estuvimos en los brazos de ellos. Eran muy unidos, no solo con Balmes, con Jimena Cristi, Gustavo Poblete, otros pintores de esa época. Entonces, bueno, las relaciones viene desde hace mucho, y era obvio, son los personajes más importantes de las artes visuales de nuestro país. ¿Qué te pareció que le hiciéramos un homenaje? No, es fantástico y debiera ser algo permanente, ¿no? Aquí en Chile se quiere muy poco, se olvida muy rápido a los referentes, ¿no? No es como Argentina, que te lo endiosan y claro, y se pasan a veces se pasan de pueblos, pero lo transforman en religión incluso, ¿no? Como Maradona. Sí. Nosotros somos muy hundidores y muy apocadores y muy país chico, esta es una isla con desierto por un lado, con un paredón de 5.000, 6.000 metros de altura por el otro lado, hielo al sur, un mar que no es pacífico. Entonces, claro, es complejo. Yo siempre pensaba a Chile como una colonia de dignidad de Arica Punta Arenas, o sea, gente muy extraña, muy perdida en el tiempo, como que razonamos fuera de la época, ¿no? Y como que sobrevaloramos demasiado rápido lo que tenemos como para decir existimos, y lo estamos comparando con referentes universales, con mucha facilidad. Entonces, somos raros, somos bichos raros ya. Oye, pero yo quiero volver al cine. Tú sabes que tenemos un taller de realización cinematográfica. Tú estás invitado, vas a estar. Nosotros queremos pedirte que nos muestres tu trabajo, tu experiencia. Y por eso te quiero preguntar, tú hiciste un estreno además, hiciste un estreno ahora en Mozambique. Hice en Mozambique, claro. Cuéntanos todo de eso, es muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, yo viví en Suecia, como te dije, 6 años, estudié cine, tengo nacionalidad sueca, mi hija es sueca, etc. O sea, tengo mucho que agradecerle a Suecia, naturalmente, Europa, todo eso. Pero soy muy crítico del doble estándar europeo, sobre todo con lo que pasa con
el colonialismo, que todavía persiste. ¿Un colonialismo cultural a esta altura, por ejemplo, que se da en el cine? No cultural, es todo, es total. Hoy día todavía hay tropas de países europeos custodiando, entre comillas, la democracia, los gobiernos en África, pero todos sabemos que están protegiendo sus intereses mineros, de recursos naturales. Las multinacionales hoy día hacen lo que hacían antes los gobiernos. Entonces, ese cinismo, ese doble estándar de ver, por ejemplo, esa terrible, los dramas de esta gente que muere en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, esos son hijos del colonialismo. Si uno hiciera una lista de cuántos descendientes de Europa viven en el tercer mundo, vas a llegar a millones. Piensa aquí, la colonia italiana, la colonia yugoslava, etcétera, ¿cuántos hay? Entonces yo creo que los africanos tienen derecho también, ¿no? Entonces eso a mí me revuelta, me revuelve el estómago, y yo soy de esos que justamente, y por haber vivido en África, amo África, me interesa y ese es mi tema, y soy muy crítico de los cineastas chilenos que van a sacarse selfie a los festivales europeos pagados por el Estado. Me parece que es la plata peor votada, porque son películas que se muestran allá para satisfacer el ego de los europeos, y que acá no pasa nada con esas películas. Entonces, cuando son platas públicas para el arte, para el cine, debieran tener un retorno, debiera al menos esas películas exhibirse, tener un circuito donde la gente finalmente lo vea, que pueden ser a nivel de las escuelas, centros culturales, pero no, acá la mayoría busca satisfacer su ego, pasar por las alfombras rojas y poner el celular y ver cómo pasa Brad Pitt por la espalda de ellos, etc. Y eso ya es el éxito total. Yo soy totalmente contrario a eso. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, yo hice un pequeño videoarte que se llama United Color of Reality, que habla del colonialismo, habla de la situación, de la realidad que vive todavía, se vive en África y en relación con Europa principalmente. Y claro, mi objetivo era que tenía que estrenarlo en Mozambique. No me interesaba ir a postularlo a un festival en Europa para ir a... Para mí los festivales, en este minuto, los festivales en Europa son una especie de zoológico humano, esos que habían a principios del siglo pasado, donde llevaban a los aborígenes del tercer mundo y los exhibían para que el ciudadano europeo se sintiera que tenía otra categoría, etc. Yo creo que los festivales hoy día son lo mismo, zoológicos humanos 2.0, y no me presto para eso, la verdad. Y si fuera un festival con mi película, no iría en competencia. Estoy en contra de las competencias, estoy en contra de los festivales de cine que hay acá en Chile financiados con dineros del Estado y donde se compite, se fomenta la competencia. Lo que nosotros necesitamos es el compartir, el intercambiar información. Me interesa esa idea. Ser colegas, y no que gane uno y pierda el 99% por platas del Estado. Sí, claro, hay que redefinir entonces. Yo haría eso, absolutamente. Sobre la característica. Sobre todo estoy hablando de los dineros que el Estado otorga. Lo que haga el privado. En el marco del festival. No tengo problema. Además, en el marco del festival. Absoluto. No hacerlos competitivos. Para nada. O sea, yo haría que la selección, la curatoría fuera muy rigurosa. Llegue la gente con calidad, con trayectoria, etcétera, y ese ya sea el premio, participar. Entonces tú llegas al recinto, al hotel, a la sede donde se encuentran los cineastas y se están proyectando estas cosas, llegas con otro ánimo, no llegas a ocultar información, a pelearte quién llega primero al periodista de determinado medio para que te entreviste a ti y no al otro. Entonces llegaríamos todos como por iguales y sería muy agradable poder compartir con otros cineastas y contarte cómo resolví un tema. Tú me das un dato de alguien que te puede abrir una puerta, no sé, en un país europeo, en Estados Unidos. Porque necesitamos crear, qué sé yo, un movimiento donde nos sentamos parte, que es lo que se perdió
el golpe de Estado. Oye, respecto de... Exacto. Ahora, respecto de United Colors of Reality, cuéntanos un poco, tú dijiste videoarte. Me llama la atención porque es videoarte es un formato que a lo mejor estuvo en los 90 muy fuerte y de repente como que se pierde, tú lo rescatas. Yo no sé si rescato o invento algo, pero yo funciono en base a mis vivencias, mis experiencias. ¿Ya? Y con Armando Uribe, con quien hice muchas cosas, de alguna manera creamos algo que se llamaba la poesía espontánea. Lo he hecho en algunas películas con él, donde simplemente yo le decía, ahora usted imagínese que está en la ribera del río Mapocho y ve pasar los Hawker Hunters rumbo a La Moneda. Y el tipo, en lo que le duraba un cigarro, improvisaba un texto, y eso quedaba. A eso le llamábamos espontáneo. Hice un pequeño corto con Pedro Chaskel en un viaje que nos invitó al Parque Cultural de Valparaíso a mostrar ambos una película. Aproveché el trayecto en auto para sorprenderlo, porque no le gusta que lo entreviste, y lo grabé, le hice preguntas, y eso es lo que yo llamo un cine espontáneo, donde no preparas, no haces guión, sino que en base a tu experiencia vas como conduciendo algo. Y el United Color of Reality mezcla, es algo así, ¿ya? Porque tomé escenas de varias de mis películas mozambicanas, de las cuales de cada tema dejé 2 minutos de imagen en movimiento. Elegí 7 temas y saqué pedazos, 2 minutos de cada película y armé un tema. Después está fuertemente el colonialismo, está fuertemente todo eso. El formato documental. Es fundamental, espontáneo. Sí. Entonces, de esas imágenes también extraje algunos frames, 6 o 7 frames, que los transformé en foto periodística. Ya. Les dimos algunos retoques de color, de efectos suaves, visuales. Entonces, el video se compone de tema 1, 2 minutos y tanto, imagen en movimiento, blanco y negro, y 6 o 7 frames que vienen de ahí, a colores, con pequeños efectos. Y una vez que tuve los 7 temas armados, montados, se lo mandé a los poetas amigos. Por WeTransfer, por ejemplo, a Brasil, mandé el tema 1 a Marco Lucchesi, presidente de la Biblioteca Nacional de Brasil, y él, viendo la imagen esa, espontáneamente declamó un poema. Sí. Y esa grabación me la mandó por WhatsApp. Lo mismo hizo una poeta mozambicana, Sonia Sultuane, lo mismo me hizo Jaime Pino desde Valparaíso, Elicura Chicoaylaf desde el sur, Raúl Zurita. Entonces, ¿cine y poesía? Mezclé cine, poesía, fotografía, y todo eso termina con pinturas mías. El último tema es una especie de raconto de los 6 temas anteriores, donde yo los retrato en pinturas, 7, 8 pinturas, y un texto espontáneo de Raúl Zurita sobre aquello. Entonces, mezcla fotografía, cine, poesía, pintura. Música original de Cristian López, un músico fantástico. Buenísimo, Cristian López. Que trabaja conmigo, haya o no haya plata, porque bueno, yo por lo general lo que hago es casi sin plata. Oye, además hiciste la referencia, hablando, porque tú hablas cine, poesía, música, pintura, fotomontaje, y yo le agregaría algo de comunicaciones, crítica, porque está la campaña de Benetton ahí citada. Absoluto. Total. Absoluto. De hecho, ¿cómo se llama? El placement que utilizo es una simulación más o menos de lo que eran las campañas de Benetton con niños de distintas razas, etcétera, y colores. Juego un poquitito con esa información que ya está en el consciente colectivo, ¿no? Oye, una pregunta, ya vamos a ir cerrando porque sé que este es un programa que juega también con los horarios de todos, de nosotros, los que estamos acá. Respecto de la migración, cuando ves afrodescendientes acá en Chile. No, eso me encanta. ¿Te encanta? O sea, cuando llego aquí, yo vivo al lado de, como no sé, de la cordillera, al otro lado de la San Martín.
los condominios ahí, y vengo en auto acá, es como entrar a Maputo, a Mozambique, lo cual me agrada mucho, porque hay mucho afrodescendiente. ¿Te sientes en casa? Me siento en casa, y justamente, y con lo que ya te conté de lo que siento por África, creo que aquí hay que hacer cosas justamente para acoger a los afrodescendientes que viven acá, que muchas veces a lo mejor no lo pasan muy bien, y yo creo que es fundamental crear instancias, y eso es una de las cosas que me interesaría aquí, poder mostrar al menos algunas de las películas que yo hice en Mozambique, tanto a la colonia afrodescendiente como al chileno tradicional, para en Colina, y aquí en esta sala maravillosa que tienen ustedes, para ir buscando la armonía, haciendo sentir al migrante parte de esta casa, ¿no? Y en eso quisiera colaborar, me encantaría. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo Gonzalo. Ha sido un honor estar a este lado de la cámara. Para mí, me encanta. Te agradezco mucho y bueno, y los felicito por tener este espacio, que sé lo difícil que es convencer a las autoridades, etcétera, para que se pongan para comprar las cámaras. No sé si hay sueldo o no, no tengo idea. Estamos bien. Muchas veces. ¿Está muy bien? Está muy bien. Bueno, los felicito entonces. Muchas gracias, Rodrigo, y los invitamos, y a ver si tú me compartes con nosotros también esta invitación para que siga viendo los capítulos de TV Cultura. Bueno, estimados compatriotas, diría, naturalmente hay que apoyar la cultura, y aquí se está haciendo un trabajo muy interesante, donde todas las expresiones artísticas están siendo valoradas, poniéndose en valor, y se necesita que el público asista. Es muy triste hacer este esfuerzo y estar solamente entre los gestores, ¿no? Así que ojalá compartan la información y llenen este espacio que es maravilloso. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que nos vieron en este nuevo capítulo de TV Cultura.